Trayectos formativos en el contexto educativo, de la maestría en educación con especialización, de la unidad curricular de aprendizaje, identidades en contexto. En este video analizaremos la práctica educativa, el contexto y su influencia con la educación, la identidad, actores educativos y mi experiencia docente. Contexto. Sabemos que el contexto son las circunstancias que rodean una situación, el cual es importante para comprender un hecho. Para conocerlo, tomamos información que necesitamos de una situación, pero con distinto enfoque. Por ejemplo, contexto histórico. En el contexto histórico reconocemos el tiempo y las circunstancias que sucede algún acontecimiento, entender las razones y hasta cierto punto justificarlas. Contexto lingüístico. Todo espacio geográfico tiene un contexto lingüístico que los identifica y es el acto de comunicarse. El mensaje será recibido o mal interpretado dependiendo de cuándo se conoce el entorno. Contexto social. Es el lugar en donde todo individuo se desarrolla en lo económico, familiar, educativo, etc., el cual tiene una estructura y una organización. Contexto cultural. Cada grupo social asume conductas, creencias aceptadas colectivamente, tomadas a conciencia o transferidas de generación a generación. Contexto político. Son todas aquellas decisiones que se han tomado por un grupo social. Este define el rumbo de un lugar. En el contexto económico se analiza y se interpreta en qué estado se encuentra la población en cuanto a lo económico, por ejemplo, el mercado laboral, fuentes de ingreso, actividades económicas de una región, etc. Y el contexto educativo. Se analiza todo lo que sucede alrededor del ámbito educativo, partiendo de lo particular, por ejemplo, el análisis de la alfabetización de una comunidad hasta la alfabetización de un país. Identidad. Son aquellas características de una persona que fueron adoptadas por un contexto. El contexto nos influye de manera innegable a esa transformación, el cual nos deja mensajes de tradiciones, culturas, historia. Toda esta información queda guardada en nuestra memoria y eso nos va transformando como personas. Toda persona necesitamos un sentido de pertenencia. Necesitamos formar parte de un grupo social en el cual nos sintamos entendidos, apoyados para poder desarrollarnos como personas. Todo individuo tiene necesidades y necesitamos identificarnos como una persona. Esta identificación debe ser porque adquirimos habilidades, características, ideas de nuestro contexto, aunque también podemos adaptar a nuevas ideas. A esto le llamamos una construcción de identidad. Al conocer nuestra identidad y conocer más contextos nos permite seguir avanzando cada día más. El contexto y la influencia en la práctica educativa. Como docentes sabemos que al ir a una comunidad, a una población, a una escuela nueva, debemos reconocer nuestro contexto, el cual influye de gran manera en nuestra práctica. Por ejemplo, debemos reconocer el entorno físico, a qué lugar estamos trabajando, cuántas horas nos lleva de aquí, de nuestro hogar hasta el trabajo, cuáles son los transportes públicos, el clima, si cuenta con los servicios públicos. Todos estos datos son importantes porque el docente va a poder adecuar su trabajo a tal contexto. Debemos pertenecer e interactuar con la sociedad. No podemos ser un docente
que llega y da clases y se va. Al contrario, es necesario interactuar con los padres de familia, con la gente de la comunidad, con los alumnos, para poder conocerlos y de esa manera entender un poco su entorno. Al entender todo esto de la comunidad, necesitamos adecuarnos a la forma de trabajo. El docente debe adaptarse a las necesidades del alumno, no el alumno se debe adaptar a las necesidades del profesor. Por eso es importante conocerlo. Al conocer nuestro contexto, podremos solucionar nuestros problemas, las situaciones que se presenten día con día, pues de algún modo los conocemos y la interacción con la sociedad incluso podría apoyarnos. Actores educativos. Como sabemos, la educación es uno de los factores que más influyen para el avance del progreso de unas personas, de sociedades, comunidades, incluso del país. Todo individuo debe saber que tiene derecho y debería tener acceso a la educación. Es una ley establecida en la Constitución política. Además de que la educación nos permite de absorber cultura, espíritu, valores, conocimientos, todo esto que nos caracteriza como seres humanos. Pero la responsabilidad de la educación no solo le pertenece a un docente o al alumno o a una institución, influyen más personas para que la educación de un país se dé de manera correcta. Puse como primer punto el derecho a la educación. Sabemos y conocemos que existen instituciones federales que nos van a prever, nos van a dar los materiales, los insumos y las circunstancias para que todos tengan acceso a la educación, como son la Secretaría de Educación Pública, LUCICAM, que está encargada de que los docentes se integren en la educación, a esta parte de la docencia, ¿verdad? Tenemos sindicatos que protegen el derecho de los docentes y velan por la calidad de la educación. Aunque ahorita actualmente pues sabemos que hay una cierta división y diferencias dependiendo del estado, de la región, de la escuela, pero intervienen también de gran manera a la educación. Tenemos departamentos de secretaría de educación primaria, preescolar, subsecretarías en todos los estados que están directamente conectados con los jefes de zona. Estos jefes de zona pues son los que se encargan de ver y organizar, tramitar maestros, tramitar interinatos que ayuden a todas las escuelas. Enseguida tenemos a los supervisores. Los supervisores son los que se encargan de analizar, estar pendientes de todas sus escuelas, que todos los recursos se lleguen a las instituciones. Enseguida tenemos a los directores. Ya estamos hablando de una institución, de una escuela física. Los directores están encargados de estar al pendiente de sus alumnos, de los docentes, administrativos, padres de familia, los cuales en el cual se va a ejercer la educación, el hecho de educar. Entonces, todos esos actores, que incluso hay más, que podríamos integrar a la sociedad en general, todos esos actores están en una sola búsqueda, que todos estemos cumpliendo con nuestro derecho de la educación. Mi práctica docente. Llegar a donde estoy no fue de la noche a la mañana. Empieza con un entorno familiar y social. Este entorno familiar se representa porque mis papás son maestros. Desde pequeña yo los acompañaba a sus centros educativos, a sus escuelas, veía materiales. Realmente creo que en mi memoria está la docencia. También crecí alrededor de maestros, de hijos de maestros, de viajes con maestros que en ese momento no le tomé importancia, pero actualmente con las
redacciones que hemos hecho en la maestría me ha hecho reflexionar la importancia que tuvo esto para lo que soy ahora. También reflexioné lo de la vida escolar. En la vida escolar, mi vida escolar empieza desde el preescolar a los 3 años. También ahí reconocí a maestros que actualmente son una inspiración, también a maestros que realmente no ayudaron en nada, al contrario, lo recuerdo con malas historias. Entonces, inicio desde preescolar, recuerdo una maestra, 2 maestras muy amables, siempre decorada el salón, es algo que realmente me quedo mucho con eso. Entonces, la vida escolar nos va formando poco a poco y aunque yo no quiera, creo que he tomado estrategias de los docentes que me han formado desde el preescolar, primaria, secundaria, la preparatoria y hasta llegar a la normal. Tenemos una formación docente. La formación docente, mi formación docente se realizó en la Escuela Normal Experimental en San Cristóbal de las Casas. Fueron 4 años de la carrera en licenciatura en educación primaria. En esa formación docente lo que más me llenó fueron las prácticas, pues yo aprendí de los docentes, me daban consejos y de algún modo nos acerca a la vida real de las escuelas, aunque al entrar al servicio fue todo diferente. Entrar al servicio fueron de las experiencias más difíciles porque era de tomar decisiones, encontrarnos con nosotros mismos. Adaptación del docente al contexto. Un docente siempre está en constante cambio, en actualizaciones, en planes y programas, incluso en cambios de escuela. Un docente no siempre se queda en un mismo lugar, siempre ha buscado obtener mejores condiciones de vida. Entonces, en estos cambios, los docentes nos encontramos con situaciones difíciles, por ejemplo, la adaptación a una nueva escuela. Pero al adaptarnos debemos conocer la institución, por ejemplo, la escuela, dónde está ubicada, los transportes públicos que llegan a ella, los directivos, si tenemos director técnico o no lo hay, la cantidad de alumnos, qué grado vamos a tomar, es necesario conocerlos. El conocer los alumnos es un proceso, no se conoce a los niños en un día o en una semana, creo incluso todo un ciclo para conocer a los alumnos. También debemos conocer a los administrativos, la planta docente, con qué compañeros se puede contar, si hay apoyo de ellos. También es necesario reconocer lo social escolar, ahí lo puse como comité de padres de familia, asociación de padres de familia, está también el comité de desayunos escolares, bueno, eso es en cuanto a mi experiencia. Reconozco que el comité ha formado parte de mi trabajo, es parte importante, pues siempre he tenido apoyo de ellos. También es necesario conocer la comunidad, la gente, si nos apoya o si no. Cada grupo tenemos a padres de familia que siempre están apoyándonos, que siempre nos van a estar dando la mano para seguir con nuestro trabajo. Pero también tenemos padres de familia que pues no se integran mucho, incluso causan problemas. Religión, sabemos también que las religiones, bueno, en mi caso, forman parte de mi trabajo porque pues hay actividades que mis niños no pueden participar por esto mismo de la religión. Debemos conocer la cultura de los alumnos, a qué hora se levantan, a qué hora se duermen, las tradiciones, las fiestas, la lengua. En mi caso, no hay ningún alumno que hable alguna otra lengua más que el español. Entonces, son estos datos importantes que todo docente debe conocer para poder llevar su práctica de una mejor manera. Nosotros como docentes tenemos una gran responsabilidad social. Inició desde que iniciamos al servicio o desde que empezamos a trabajar con más personas.
los docentes debemos estar en constante actualización, reconocer que cada año, cada gobierno, cada periodo se van a estar actualizando documentos que debemos conocer, pues sin esto no podemos trabajar, no podemos defendernos como maestros y no sabremos lo que le estamos enseñando a nuestros alumnos. También debemos tener esa vocación, así como nosotros de pequeños quisimos tener buenos maestros, debemos ser esos maestros que queríamos tener, pues sabemos que lo que enseñamos puede quedar marcado para un alumno. Tenemos una identidad. La docencia es uno de los trabajos más bonitos, pues en él nosotros podemos expresarnos libremente tal y como somos. Si nos formamos en una familia con valores o la construimos nosotros, lo vamos a demostrar en el aula. Lo mismo, si es todo lo contrario, si tenemos malas costumbres, malos valores, también se va a representar en el aula. Por eso, una labor docente debemos saber que debemos tener una responsabilidad y eso debe formar parte de nuestra identidad. Debemos, como lo he explicado antes, reconocer el contexto. Si no reconocemos el contexto, no podemos trabajar. Al reconocer el contexto, la sociedad, la gente, los currículos, planes y programas, podemos hacer una adaptación a nuestro trabajo, hacer que lo que nos está pidiendo a nivel nacional sea llegado y bien recibido a los alumnos a quienes estamos enseñando. Todo docente debe ser inclusivo. Actualmente no podemos decir o hablar de discriminación. Todo docente debe incluir a todos sus alumnos en su práctica docente. En conclusión, el docente debe reconocer que el contexto influye de gran manera su labor. Es necesario que lo conozcamos, trabajamos con ello, nos adaptemos a estas necesidades para que poco a poco vayamos mejorando, saber dónde innovar y tratar de que la educación se dé de la mejor manera. Gracias.